Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 4, en el cual estamos construyendo la relación existente entre los esfuerzos que estudiamos en el capítulo 2 y las deformaciones que vimos en el capítulo 3. Esta relación está siendo construida teniendo en cuenta las características físicas del material. En esta sección vamos a estudiar dos temas que son muy importantes. El primer tema es la ley de Hooke, en el cual vamos a establecer una relación proporcional entre los esfuerzos y las deformaciones y empleando como módulos de proporcionalidad o constantes de proporcionalidad el módulo de Young y el módulo de Poisson. Entonces, de eso trata la sección que vamos a tratar a continuación. Entonces, para estudiar la relación de Hooke, vamos a tener en cuenta una varilla a la cual estamos imprimiendo unos esfuerzos normales en la dirección X. Entonces, nosotros sabemos que los esfuerzos normales en la dirección X los llamamos sigma X. Y como estamos haciendo una aplicación de unas fuerzas en la dirección X que nos generan unos esfuerzos en la dirección de X, entonces vamos a estudiar la relación existente entre los esfuerzos sigma X y la deformación longitudinal en la dirección X. Entonces esta relación que existe entre el esfuerzo normal y la deformación longitudinal se conoce como la relación de Hooke. Esta relación de Hooke lo que nos indica es que la deformación longitudinal es directamente proporcional al esfuerzo normal en la dirección en que se esté aplicando. Recordemos que cuando nosotros tenemos funciones que son proporcionales, existe una constante de proporcionalidad, es decir, la forma en que se relacionan estos dos elementos. Entonces, en nuestro número o nuestra constante de proporcionalidad, en el caso de la relación de Hooke, se conoce como el módulo de elasticidad o también el módulo de Young. Este módulo siempre es positivo, es decir, siempre es mayor que 0. Ahora, si un sólido, que es el caso de nuestra materia, sigue el comportamiento de la ley de Hooke, es decir, hay una relación directamente proporcional entre los esfuerzos sigma X y las deformaciones longitudinales, conformando una línea recta. Recordemos que esa es la ecuación de una línea recta. Entonces hablamos de un comportamiento que es elástico lineal. Lineal porque existe una relación de proporcionalidad que es de forma lineal. Recordemos la ecuación de la recta en el plano cartesiano para las rectas que pasan por el punto 0, 0. Recordemos que esa ecuación es de la forma y igual a m por x, donde m es la constante de proporcionalidad. Lo mismo pasa en la relación de Hooke si llegamos a hacer una relación entre esas dos formulaciones. Ahora, resulta que cuando yo le aplico un esfuerzo de tracción a una barra, esta barra, mientras se estira en la dirección en la que yo le estoy aplicando el esfuerzo, esta se contrae o se dilata en las otras direcciones. Digamos, si nosotros estiramos mucho una varilla y nosotros la pudiéramos ver con un microscopio, vemos que mientras esa varilla se está estirando en la dirección en la que yo aplico la fuerza, en la dirección en la que no aplico la fuerza, es decir, en la sección transversal, esta se contrae generalmente. Y entonces, este efecto en el que mientras uno de los lados se dilata, el otro se contrae, se conoce como el efecto Poisson y se relaciona de la siguiente forma. Los estiramientos y las dilataciones siempre son variables positivas, mientras que las contracciones y las compresiones son variables negativas. Entonces, en el ejemplo que estamos manejando nosotros de un esfuerzo aplicado sigma, un esfuerzo aplicado en la dirección X, que lo vamos a denominar sigma X y que provocó un estiramiento en la dirección X, entonces en la parte lateral
va a formar una contracción. Es decir, las deformaciones laterales quedan representadas por variables negativas. Por eso aparece el negativo en esas expresiones, y como nosotros solamente estamos teniendo en cuenta deformaciones a lo largo de los ejes, es decir, las deformaciones longitudinales epsilon x, epsilon y y epsilon z, entonces nosotros podemos construir una relación entre las deformaciones laterales, que serían las deformaciones distintas a las deformaciones longitudinales que estamos trabajando. Entonces, en este caso, las deformaciones laterales serían epsilon y epsilon z, y por eso llevan la constante negativa. Entonces, si nosotros reemplazamos en estas dos expresiones de epsilon y epsilon z el valor de epsilon x que habíamos hallado anteriormente, que era epsilon x igual a sigma x sobre nuestra constante de proporcionalidad, que en nuestro caso era el módulo de elasticidad, entonces se obtienen las siguientes expresiones. Entonces obtenemos estas expresiones en donde vemos que ya empieza a aparecer una relación entre los esfuerzos y las deformaciones teniendo en cuenta el material. Entonces, como podemos ver, también existe una relación directamente proporcional, pero en el caso de las deformaciones laterales. Entonces acá ya no hablamos del módulo de elasticidad, sino del módulo de Poisson. Este módulo de Poisson depende de la posición que tienen las moléculas en el sólido en el momento de la deformación. Ahora, como el módulo de elasticidad y de Poisson siempre van a depender de la temperatura, pues dependiendo de la temperatura, la distribución de las partículas en el sólido cambia, como nosotros ya vimos en los estados de la materia. Entonces, para poder nosotros acomodar una teoría para sólidos elásticos, entonces vamos a trabajar con unos procesos que tienen dos características. Los procesos adiabáticos, en los que no existe intercambio de calor con el entorno, y los procesos isotérmicos, es decir, los procesos que tienen temperatura constante. Este trabajo de estas formulaciones con estas características lo vamos a hacer hasta la sección 4.8, en donde solamente en esta sesión, a partir de esta sesión, vamos a trabajar con procesos que no son isotérmicos. Entonces, a partir de esto podemos construir una relación entre los esfuerzos normales y las deformaciones longitudinales teniendo en cuenta el material. Entonces, si nosotros aplicamos solamente un esfuerzo sigma x, entonces vamos a obtener las deformaciones en las direcciones x, y y z como se describen en la primera hilera de fórmulas. Si solamente aplicamos el esfuerzo sigma y, vamos a obtener la formulación que se obtiene en la segunda hilera de fórmulas. Entonces, como podemos ver en la segunda hilera de fórmulas, el epsilon y es el que tiene la constante de proporcionalidad E y el que se construye, por tanto, la relación de la ley de Hooke. Y ya los otros contienen el módulo de Poisson, porque ya constituyen deformaciones laterales. Recordemos que las deformaciones laterales son aquellas deformaciones que se desarrollan distintas a las deformaciones que se desarrollan en la dirección en que estoy aplicando mi fuerza. Y en el caso de sigma z tenemos lo mismo. Ya en epsilon z no existe la constante de proporcionalidad en cuanto al módulo de Poisson, mientras que en las otras dos direcciones sí, porque las otras dos direcciones constituyen las deformaciones laterales. Ahora vamos a estudiar otro concepto que nos va a ayudar a construir nuestra relación entre las deformaciones longitudinales y los esfuerzos normales. Vamos a estudiar el principio de superposición. ¿Qué nos dice el principio de superposición? Que el efecto de la acción de varias fuerzas en un sólido es lo mismo si yo empezara a sumar cada uno de los efectos que producen cada una de las fuerzas que yo aplico en el sólido. Eso es lo que nos dice el principio de superposición. Entonces, como nosotros estamos trabajando con sólidos que son elásticos, homogéneos, isotrópicos
y estamos empezando a construir nuestra relación de Hooke, entonces vamos a aplicar el principio de superposición. Entonces, como en este caso, vamos a estudiar los efectos que producen los esfuerzos sigma X, sigma Y y sigma Z en un sólido, entonces vamos a considerar que los esfuerzos actuando en conjunto sobre el sólido eh, provocan un efecto igual al que si yo separadamente primero aplicar el esfuerzo sigma X, luego aplicar el esfuerzo sigma Y y después aplicar el esfuerzo sigma Z. Provocarían el mismo efecto. Entonces, aplicando esto, entonces nosotros en realidad, en el caso de epsilon X, sumamos todo lo que tiene que ver con epsilon X. En epsilon Y sumamos todas las formulaciones que vimos antes para epsilon y para epsilon z hacemos lo mismo. Entonces por eso vemos, por lo menos en la fórmula de epsilon x, que aparece sigma x solamente con 1 sobre e y sigma y sigma z con el menos nu sobre e. En el caso de epsilon y se replica lo mismo y lo mismo para epsilon z. Ahora, ya teniendo construida nuestra relación de los esfuerzos normales con las deformaciones longitudinales, entonces vamos a construir la relación entre las deformaciones de un sólido con los esfuerzos tangenciales. Entonces, para los esfuerzos tangenciales vamos a considerar un cuadrado cuya longitud de lado es L, o sea, tiene todos sus lados iguales, y le aplicamos unos esfuerzos en las direcciones únicamente X y Y. Entonces el esfuerzo en sigma X es menos tau y en sigma Y es menos tau también. Entonces en sigma Z será igual a 0 y en tau XY será igual a 0. Es decir, solamente vamos a considerar los esfuerzos normales, porque es lo que nosotros conocemos hasta ahora. Entonces, si nosotros tomamos un diagrama de cuerpo libre en un trozo de ese sólido, de un triángulo que forma 45 grados, recordemos que cuando nosotros hacíamos los diagramas de, de fuerza en las direcciones X y Y, en el capítulo 2, cuando veíamos el equilibrio del sólido en dos dimensiones, veíamos que nos resultaba un esfuerzo normal a la superficie diagonal y un esfuerzo paralelo a la diagonal, que es nuestro tau sub n. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos una nueva formulación. Entonces, en este caso, trayendo las formulaciones de sigma n y de tau n que trabajábamos en el capítulo 2 y reemplazando ese ángulo θ por el ángulo de 45 grados y reemplazando sigma x por menos tau y sigma y por tau y tau xy por 0, entonces solamente vamos a tener un valor que es tau sub n y ese tau sub n es igual a tau. Entonces solamente vamos a tener esfuerzos puros de la naturaleza cortante. Entonces, si nosotros reemplazamos esos esfuerzos en los que habíamos visto de la ley de Hooke, entonces nuestro sigma m, nuestro sigma n y nuestro sigma x y sigma y lo reemplazamos en las anteriores formulaciones y tenemos que epsilon x es igual a la primera fórmula que vemos y epsilon y es igual a la segunda fórmula que vemos. Como podemos ver, esas dos formulaciones están en función de tau, porque tau son los únicos esfuerzos que estamos aplicando en este caso. Entonces recordemos que cuando nosotros aplicamos unas fuerzas y se generan unos esfuerzos en nuestros sólidos, entonces evidentemente también se nos generan unas deformaciones. En este caso también se nos generan unas deformaciones angulares. Entonces nuestro cuadrado, que está en línea de color negro, se nos transforma en un cuadrado, como podemos ver en la figura, con los bordes azules. Este cuadrado evidentemente ya nos va a representar a nuestro rombo que ya habíamos trabajado con anterioridad, inscrito en
nuestro cuadrado negro y ese rombo ya se va a convertir en otro rombo que va a estar deformado. Entonces ese ángulo de 45 grados que habíamos hallado anteriormente ya no va a ser de 45 grados, sino que va a tener un cambio angular. Entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar con las deformaciones angulares. Entonces ese ángulo nuevo que vamos a trabajar ya no es de 45 grados, sino que sería 45 grados y el ángulo gamma medios, teniendo en cuenta el ángulo gamma medios, que es el ángulo que varía nuestro sólido. Entonces, al obtener otra vez un diagrama de cuerpo libre como lo hicimos anteriormente con nuestro rombo no deformado, entonces vamos a obtener unas deformaciones epsilon x y epsilon y, y vamos a obtener unas relaciones que podemos construir de forma geométrica teniendo en cuenta la longitud y la longitud ya deformada y tanto en las direcciones x como en las direcciones y. Entonces vamos a tener que ese ángulo interno alfa que vimos en la figura anterior y que ustedes pueden ver en sus libros será igual a los 45 grados menos ese ángulo gamma medios. Ahora, nosotros podemos trabajar con la tangente. Recordemos que estamos trabajando en pequeñas deformaciones. Entonces, teniendo en cuenta la identidad trigonométrica de la resta, de la tangente de la resta de dos ángulos, entonces reemplazamos en esa fórmula teniendo en cuenta a pi cuartos y a menos gamma medios y entonces vamos a obtener que 1 menos tangente de gamma medios más 1 por tangente de gamma medios. Entonces, teniendo en cuenta que estamos trabajando en el régimen de las pequeñas deformaciones, entonces podemos reemplazar ese tangente de gamma medios por gamma medios. Recordemos que son aproximadamente iguales y entonces nos va a quedar una formulación de esta forma. Entonces obtenemos que tangente alfa es 1 menos gamma medios sobre 1 más gamma medios. Y entonces del rectángulo y del triángulo que habíamos sacado anteriormente, ya de nuestro rombo deformado, tenemos que también podemos construir una relación de alfa en términos de la tangente y teniendo en cuenta ya las longitudes deformadas. Entonces, reemplazando los valores que nosotros conocíamos de epsilon x y epsilon y, cuando aplicamos ese tau, entonces obtenemos la formulación de tau que tenemos en pantalla y entonces se crea una relación directamente proporcional entre el esfuerzo tau y nuestra deformación angular gamma. Entonces, la relación directamente proporcional se construye a través de una nueva constante, la cual se conoce como el módulo de corte. Y ese módulo de corte se expresa a través de la letra G y tiene la equivalencia que nosotros vemos resaltado en el cuadro rojo. Y teniendo en cuenta la deformación angular anterior, y el módulo de corte que habíamos hallado anteriormente, entonces tenemos que la deformación angular en la dirección X y Y, en el plano XY es igual a 1 sobre el módulo de corte por el esfuerzo cortante en el plano XY. Y si procedemos de la misma forma, pero en nuestros planos YZ y XZ, entonces vamos a obtener formulaciones similares para las deformaciones angulares, las cuales ya tienen en cuenta el material y están dadas por las fórmulas que vemos en pantalla. Entonces, como podemos ver, en estas deformaciones no existen deformaciones longitudinales, no vemos a epsilon x, ni a epsilon y, ni a epsilon z, solamente vemos al cortante. Entonces, además podemos ver
que en las formulaciones para gamma XY no interviene ninguna otra deformación, no vemos en su formulación a gamma YZ ni a gamma XZ, y lo mismo vemos para gamma YZ y gamma XZ. Entonces de aquí podemos sacar una conclusión muy importante, y es que las deformaciones angulares en un plano no causan deformaciones longitudinales en ningún eje ni deformaciones angulares en otros planos. Esta conclusión es muy importante para poder definir toda la teoría de elasticidad. Entonces, todas las formulaciones que vimos anteriormente se pueden resumir en esas 6 fórmulas que vemos en el recuadro rojo, y entonces esas son las que nosotros conocemos como las ecuaciones de Lamé, pues representan la ley de Hooke para los materiales isotrópicos. Entonces, para esta representación de las ecuaciones de Lamé, tenemos que nuestra constante lambda es igual a esa constante que vemos resaltado en el cuadro negro, y la letra E que vemos en pantalla representa la dilatación cúbica. Ese ya lo veremos en otros capítulos posteriormente. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta sesión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.